los bendiga. Amén. Shalom Aleichem, paz a vosotros. Amén. Y le pido a Dios que la paz de Yeshua Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que esté en Israel. A Amén. todos los que están pasando por este desastre. Pero lo que sucedió fue que ya hacían 2 semanas que estaba chequeando ¿cómo se dice? Redes sociales. Okay. Y cuando el primer ministro de Israel ha hecho un acuerdo con el príncipe de Saudi Arabia, ellos en verdad, si tú ves lo que yo puse en Facebook, está bajo Rey Discípulo, si tú le ves los ojos, la manera que ellos hablan, de que ellos estaban confirmando que ellos pueden traer la paz en the Middle East, peace in the Middle East, pero que también puede traer la paz sobre este acuerdo hacia el mundo entero. Entonces eso me puso a recordar lo que Pablo dice en Tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción. Entonces esto lo hago con mucho respeto a lo que le está pasando a Israel, pero lo que está pasando ahora es como una drop in the bucket, como una gotita de lo que está escrito en el Antiguo Testamento por los 17 libros de los profetas, por lo que está escrito en Mateo capítulo 24, lo que está escrito en Marcos capítulo 13, lo que está escrito en Lucas capítulo 17 y el 21, y lo que está escrito en Primera y Segunda Tesalonicenses por el apóstol Pablo, y para acabar, lo que está escrito en Apocalipsis. Lo que yo hago es que yo medito en todos esos libros y lo he repasado otra y otra vez y siempre mirando, porque una parte que yo creo que se le ha pasado a muchos, la parte que Jesucristo dice en Lucas, uno de los últimos versículos, que Jesús le aconseja no solamente a sus discípulos, pero un consejo es para todos que creen en Jesús. Velar y orar. Que lo que está por venir, que no le caiga a todos nosotros. Y yo creo que, yo le oro al Señor de que los que en verdad creen y que son cristianos verdaderos, que se pongan a velar y orar, porque this is just the beginning. Y entonces también quiero aclararle que hay mucha información de que parte de este gobierno tiene unos planes para el 2030. Va a haber un solo gobierno, va a haber una sola religión y una sola economía. Yes. Pero, wow, cuando el Papa hace poquito él anunció que los planes de él o de la Iglesia Romana Católica es que ellos van a hacer una única iglesia en el mundo, y él hizo un video que el Papa dijo que la Iglesia Romana Católica tenía que regresar hacia los tiempos de antes, cuando perseguían a los que guardan el Shabbat, el sábado, pero también a perseguir a los que no están de acuerdo con ellos. Y dije, oh my God, wow. Por eso que también el príncipe de Saudi Arabia y el primer ministro, los planes de ellos es que todo va a llegar a su cumplimiento, yes, para el 2030. Entonces, this is unbelievable. Everything está apuntando hacia el 2030. Ahora, con mucho respeto, no quiero dar miedo a nadie, ¿no? Por ahí aquello, porque me gusta aprender de, no importa si son bautistas, no importa si son pentecostales, no importa si son mesiánicos, no me interesa mucho. Lo que me interesa a mí es si están predicando y enseñando la verdad. Amén. Y había aquellos que dicen, bueno, si Dios o Jesús viene para el 2030, pues entonces el comienzo de la tribulación tiene que suceder en este año, en la fiesta de Yom Teruah.
las 7 de trompeta. Y habían aquellos, porque yo chequeé, y no son gente de la calle que están diciendo disparates, son gente que han estudiado casi toda su vida la escritura y la profecía. Amén. Y ellos en verdad creían, bueno, si Jesús viene para el 2030, si tú le quitas 7 años, lo vamos a encontrar en el 2023 y en el otoño, en las 7 de Yom Teruah, pues entonces ahí va a suceder el rapto. It didn't happen. Pues entonces lo que yo voy a hacer es con el permiso de los pastores y también con el permiso con los maestros, porque los maestros pueden quejarse también. Okay. So, les doy mucho respeto a ellos también y con todos ustedes ya les tengo preparado casi son 50 enseñanzas y las he dividido toditas y yo le doy todo el crédito hacia Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque yo no soy muy inteligente. Yo trato de vivir una vida bien simple y trato de no, lo que dicen en español, meter la pata. Because I'm not really smart, okay? Pero que yo siento que Dios me cogió a mí y son muchas las noches que yo me he levantado a escribir lo que Dios me ha puesto a mí, que va a ser parte del mensaje. Y me voy a acostar y después me deporto otra vez un versículo. O me levanto a las 3 o a las 4, lo que sea, y escribo para no que se me vaya a olvidar. Y si así Dios va a trabajar, no me puedo quejar. You know? Como estoy en disability y no trabajo, definitely I can't complain. ¿Me están entendiendo? Y entonces hay veces que yo, se me escapa la palabra, when I'm taking a shower, okay? Y yo le doy gracias a Dios big time. Gracias por el agua caliente. Big time. Porque yo sé que hay muchos países pobres que el pastor ha ido que no tienen agua caliente. So even, lo digo en inglés, what is trivial, que no tiene que hacer ninguna importancia, yo le doy a Papá Dios muchas gracias por todo. Amén. Okay. Ahora, voy a comenzar la enseñanza. Okay. Entonces, lo que Dios puso en mí fue el título, La Iglesia de Cristo en el principio. Y son tantas las veces que yo quería expresar cosas, pero yo veo que el pastor ya se pasó un poquito de las 9 y dije, es ok. Es ok, porque es bastante lo que se está enseñando en esta iglesia, you know? Pero por lo menos me tocó a mí hoy y le doy gracias a Dios, le doy gracias al pastor, la pastora y a todos ustedes de que ahora puedo expresar un poquito más de lo que el pastor nos está enseñando y que yo encuentro que va a ser súper interesante. Ok, ahora esto es lo que Dios ha puesto en mí, estos versículos, y esto expresa como yo me siento de adentro hacia afuera. Si Angie puede leer en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 10, escrito está. Gálatas 1, 8 al 10. Que sean anatemas todos los que predican otro evangelio diferente. Yes. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Y ahora esta parte dice, en la Reina Valera tiene por título, el ministerio de Pablo, que también es el ministerio mío y de ustedes. Versículo 10. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yes. Y en Santiago capítulo 3, versículo 1 nos dice, la advertencia de Jacobo, mitad hermano de Yeshua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Ustedes me están entendiendo? I really apply these verses seriously, like if it was a situation of life and death. So now you guys know that I take the word, maybe not even 100%, maybe 120, 150% very seriously. Because no quiero que me acusen a mí, o que acusen a los pastores, o los maestros, o a ustedes, de que en esta casa se está enseñando
falsa profecía. Ok. Y ahora podemos leer en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16, escrito está. La advertencia de Pedro que no malinterpreten a Pablo ni las otras escrituras. Versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Yes. Primero de Juan capítulo 4, versículo 1, lee. La advertencia de Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 21 también nos aconseja. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examínalo todo y retened lo bueno. Yes. En Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8, encontramos, y esto lo he repetido, lo voy a repetir de nuevo, que este versículo fue uno de los primeros versículos que me tocó a mí en el corazón, pero yo prefiero que Angie lo lean. Ahora, el capítulo 7 es bueno leerlo todo entero, porque el título que le puso la Reina Valera es la oración y la regla de oro en el capítulo 7. ¿Ok? Pero solamente vamos a leer el versículo 7 y el 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y en Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13, Yeshua nos dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Ok, pregunta: ¿estos versículos se le pueden aplicar a los judíos en la tribulación? Pero otros hermanos creen que no va a estar el Espíritu de Dios ni su gracia por 7 años. ¿Es esto verdad? ¿Es esto bíblico? We will find out. Ok, ahora sí, puede leer, la parte que dice: por sus frutos los conoceréis. Eso está en versículo 15 hasta 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abarrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y en la Reina Valera pusieron este título: Nunca os conocí, que empieza en el versículo 21 hasta el 22 o 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, si se dan de cuenta, empezó con no profetizamos.
that's my calling right now. Yo le he dicho una vez, lo repito. Me cogí casi 23 años en preparar mucha enseñanza de Cristo que nos revela sus raíces, que son las raíces hebreas. Pero estos últimos años, Dios me ha revelado a mí que comience con lo que está escrito a lo último, o con el último libro de la Biblia que va siendo Apocalipsis. Yo me he preparado con el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento y no me la tenía interés de profecía. Pero como el que manda aquí es Dios. You know what I mean? So, if he wants me to go and start with the last book, y los americanos tienen un dicho, que la parte mejor está escrito a lo último. So, hey, God is in charge of my life, so, yes. Amén. Okay, Angie. Mateo 16, 13 al 27. Yes. Pedro declara que Yeshua es el Cristo. Al llegar Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yes. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Ahora, lo que muchos no se dan de cuenta es que la parte que dice las puertas del Hades no las dominarán. Lo que le escapan a muchos es que nosotros, los hijos de Dios, deberíamos estar atacando las puertas del Hades. ¿Me están entendiendo? So, es como que se le escapa. Y a mí se me escapan muchas cosas. Por eso que yo he leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis muchas veces. Y lo que yo encuentro increíble es que cuántas cosas sigo aprendiendo. Y yo digo, wow, no entiendo cómo esto se me escapó. Pero que yo creo que si uno pudiera vivir como los tiempos de Adán y Eva por casi 1000 años, todavía puede leer la Biblia entera y todavía sigue aprendiendo y descubriendo cosas nuevas. Amén. Okay, Angie, you can take it over. Yeshua anuncia su muerte. No, esta es la parte donde Pedro va, he's going to stick his foot in his mouth. Okay, go ahead. Versículo 21. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Una pausa. Eso es súper bien importante, porque si después que Jesucristo, Yeshua Jesús, le dijo a Simón Pedro que esto no fue carne ni sangre, que se lo reveló fue Dios mismo, uno puede entender que Dios está manejando, está trabajando con Pedro, pero es que también cuando uno mete la pata o dice un disparate o hace un disparate, bueno, está bregando con los malos o que se está dejando llevar por Satanás. You can finish. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, Yes. con sus ángeles, Yes. y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Entonces yo puse aquí como una pregunta, pues entonces vuestra recompensa será cuando venga Yeshua con sus ángeles después de la tribulación de aquellos días, porque eso está escrito en Mateo capítulo 24, versículos 29 a 31. Entonces mi pregunta de lo que yo he aprendido, porque lo que yo he aprendido va siendo mucho de lo que los pastores en esta iglesia y los maestros en esta iglesia han aprendido también. Porque lo que lo que he entendido es que si el rapto sucede 7 años antes de la venida de Jesús, pues entonces nosotros vamos a recibir nuestra recompensa. Pero aquí, palabra de Jesús, el Hijo de Dios, está hablando otra cosa, que es en su venida, no 7 años antes. So that's a big question right there. Entonces, lo que me ha sucedido a mí, que le he preguntado y él tiene mucho, yo he orado como todo el mundo ora, en rodillo o acostado, right? Pero muchas veces le he hablado a Dios, a través del Espíritu Santo, para que me siga dando más entendimiento, porque tengo, no sé si la palabra es correcta, un conflicto con lo que me han enseñado a mí, pero la palabra de Dios me está revelando otra cosa. And this is really big. So anyway, Angie, you could read the next verse. En Mateo 18, 15 al 20 escrito está: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Se deben dar cuenta que ya Jesucristo ya comenzó su iglesia con los 12 apóstoles. Yo creía, por lo que me han enseñado a mí, que eso sucedió la iglesia en el día de Pentecostés, o cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, ahí fue el comienzo de la iglesia. Pero yo veo que al comienzo de la iglesia ya Jesucristo está hablando desde temprano, antes de su muerte. So I found that very interesting. Okay, Angie. En Hechos capítulo 15 aparece la palabra iglesia. Yeah, I'm going to mention that. Okay, esto es bien interesante también, que en Hechos capítulo 15 se habla de la reunión de la iglesia en Jerusalén. I found that very interesting. Y la palabra iglesia aparece 3 veces en capítulo 15. Okay. Y entonces, y el entendimiento de que se comenzó a restaurar el tabernáculo de David, que los gentiles han sido incluidos, lo declaró Jacobo con los apóstoles y los ancianos en la iglesia de Jerusalén. Y el tercer punto es, también se establecieron algunas reglas para los gentiles, porque en cada Shabbat, sábado, se lee en todas las sinagogas la Torah y los profetas. Y eso está en Hechos capítulo 15, y Angie va a leer del versículo 15 al 21. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Yes. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amen. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tienen en cada ciudad quien lo predique, en la sinagoga donde es leído cada Shabbat. Yes. Entonces, para aclararlo,
en Hechos capítulo 15, en el versículo 3, en el versículo 4, en el versículo 22, aparece la palabra iglesia. ¿Ok? Y entonces, yo puse aquí, es bueno entender, la iglesia comenzó con Yeshua Jesús, después se le pasó a Pedro, y después de Hechos capítulo 12, de versículo 1 al 16, en Hechos capítulo 12, versículo 17, Pedro se le pasó a la iglesia a Jacobo, que es el mitad hermano de Yeshua Jesús. Y hay cristianos que creen que después fue pasada a la iglesia universal, la iglesia romana católica. Ahora les voy a dar 6 puntos, porque yo hice un estudio a través de un rabino que lo que este hombre confirmó, que hay un libro de que el discípulo o uno de los discípulos de Pablo, tuvo también discípulos, y de esos discípulos salieron otros discípulos, y que esa generación de discípulos de Pablo fueron los que ayudaron a Constantino a formar lo que hoy es la iglesia romana católica. Entonces, lo que me chocó a mí la primera vez que yo fui a Tefa, que yo soy los pastores que fueron, encontré algo bien raro, porque yo sentí como que estaba en una iglesia católica, la manera que ellos manejan el servicio. En parte es similar. Entonces les voy a dar la prueba, porque a mí me gusta confirmar todo con prueba, no porque este rabino estudió los libros y sabe estas cosas, no. I want to know, me gustaría que haya una prueba visual. Ok, ahora, entonces son los 6 puntos. En todas las sinagogas e iglesias católicas en el mundo leen la misma escritura. That's very interesting. Leen el mismo capítulo, todo en la sinagoga del mundo, pero también la iglesia romana católica hace lo mismo. El punto número 2. Y todas las escrituras las leen en un ritmo poético. Como dicen, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y cuando el rabino empezó a leer en hebreo así, dije, this is a Catholic church. What's going on? You know, pero that's why it's good. Number 1, estudiar lo que es bíblico. Number 2, es bueno entender lo que es histórico, que eso es lo que nuestros pastores nos enseñan también, que it's good to back up the scriptures with history, okay? But anyway, let's go to point, let's see. 3. Okay, yeah. Number 3, thank you. Cuando terminan ellos, cuando ellos terminan de leer la escritura o la palabra, ellos levantan la Torah y dicen con el rollo, palabra de Dios. It's very interesting, en la iglesia romana católica, cuando terminan de leer la escritura, ellos levantan la Biblia y dicen palabra de Dios. Very interesting. El punto número 4. Los dos grupos usan un cubierto con el nombre kippah. Y sabemos que no solamente los judíos usan la kippah, pero también hay católicos, depende de su posición, que también usan la kippah. Y mira cómo es esto, no le dicen la capa, también dicen kippah, porque son en hebreo. Kippah en hebreo quiere decir un cubierto. Okay. Now, let's go to punto número 5. También usan un manto talí con sus flecos. Y el manto de ellos es como atado así su, I don't know, uniform o vestido. Y es atado, pero es very similar porque ellos son con un manto que le tiene hasta los codos. And that's what it is. Y tienen flecos. So I just found that very interesting. Y el punto número 6. Y los dos usan pan sin levadura en su servicio. I found that very interesting. Ahora, el pan sin levadura es bien diferente a lo de la iglesia romana católica, porque es redondo y es aplastado. Pero me gusta más a lo que usan en Israel, porque es un pan que tiene mucho agujero. Y eso representa el que ha sido traspasado. Es un pan sin levadura, y sabemos que la levadura, es el pecado.
Nosotros estamos conectando con Yeshua Jesús. Amén. You know? Pero también tiene una raya. Y por su llaga hemos sido sanados. Amén. Ustedes me están. Entonces, este pan lo parten. Y esto es lo que hacen en parte de la Pascua. Parten ese pan en la Pascua y lo envuelven en un lino. Y el papá tiene que esconder. O el entendimiento es sepultar la mitad de ese pan. El resto de ese pan en la Pascua cogen así y lo baratan todo. Lo hacen en pedazos. ¿Y quién se hizo en pedazos? En la cruz. Yeshua. Ok. Entonces, más tarde, después que el papá, o puede ser también el abuelo, le cuenta a la gran salida del éxodo de Egipto, después él le dice a su familia, ¿dónde está el postre? ¿Quién va a resucitar al que ha sido sepultado? Oh my God. This is unbelievable. They don't realize it, but es una sombra de lo que ellos están haciendo en la Pascua, del sacrificio de Yeshua Jesús, de su sacrificio, de su muerte, de que fue sepultado y que fue resucitado. Es unbelievable. Entonces ellos escojan a uno de los niños a buscar ese pan. Y cuando lo encuentran, lo envuelven. Y ahora ese pan, que se llama el pan de aflicción, y quien fue afligido por nosotros, Yeshua Jesús. Ese pan ahora le tienen otro nombre, se llama el pan de vida. Oh my God. ¿Quién tiene por título el pan de vida? Yeshua Jesús. Entonces cogen la copa, que es la copa de gozo, es la última copa, la cuarta copa, y ahí tienen la comunión. ¿No? Que también entendemos que esa copa representa el sacrificio, la sangre de Yeshua Jesús. Ok. Entonces, a ver si me puedo recordar bien rápido. Hubo un hermano el domingo que me hizo una pregunta, una parte, creo que es Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, de que Jesucristo dice que ahora me voy a preparar un lugar para ti. This is unbelievable. Porque cuando un muchacho se comprometía en Israel, él tenía que dejar el lugar de su padre a irse a comprometerse con su novia. So, boy, that kind of sounds like Jesus. He left his home with his father, and he descended and he became to propose to his bride. Okay. Entonces, voy a hacerlo bien cortito para terminar esta enseñanza. Entonces, el muchacho le ofrece frente de toda la familia. Ni una de la familia de él no está presente, es solamente él solo. Okay. Entra a la casa de su novia, tienen una cena, y entonces él le representa al padre un contrato. El contrato de nosotros es la Biblia. Isn't that interesting? Lo que está escrito. Okay. Y entonces la novia está, aquí está el papá, aquí está la mamá y aquí está la novia. Okay. Y ellos están escuchando lo que el novio le ofrece a ella. Y entonces, después que ellos están de un acuerdo, toda la familia beben una copa de vino, dan su trago, y entonces todos están en silencio. Y entonces el muchacho se levanta, ¿ok? Y tiene una copa. De esa copa él bebe y se la ofrece a ella. Pero el entendimiento es que él está dispuesto a sacrificar su vida por ella, y que ese vino representa su sangre, ¿ok? Y si ella está dispuesta a beber de la misma copa que él bebió, esto lo hace en frente de los abuelos, los tíos, los primos, los invitados. A mí puede haber 36 de la familia que han sido, y el pobre muchacho está solo, sin el papá está al lado de él, ni su mamá, ¿ok? Entonces, esto se hace en silencio. Le ofrece la copa a ella, y si ella coge la copa y la bebe, aceptado. Pero ella tiene el derecho, como este mundo tiene el derecho de rechazar esa copa. ¿Okay? Entonces, si ella bebe esa copa, el muchacho le dice a ella, ahora me voy a preparar un lugar para ti. ¿Okay? Me voy al Padre a preparar un lugar para ti, para que cuando yo venga, tú estés conmigo. Oh my God. Hay que volver a hacerlo, ¿verdad? Yes. Entonces uno se da cuenta que hay que tener cuidado con las costumbres y tradiciones de los judíos, ¿ok? Pero hay costumbres y tradiciones que son bíblicos.
Entonces uno estudia los 4 evangelios y uno ve muchas pistas de que la fiesta judía es profético de la primera y la segunda venida de Jesús. Unbelievable. But now that I finished with that, let's see. Okay. Ok, si Angie puede leer. Oh, no, esto me toca a mí. Ok. Es bueno saber que el gobierno de Roma estuvo en poder por 666 años. 666. Esto lo busqué en una biblioteca cerca de mi casa, ¿ok? Y lo confirmé. Pero también decidí a buscarlo por el teléfono. O sea que no pide información, ¿verdad? Y me lo confirmó también. Ahora, uno puede estar de acuerdo y otro puede estar no de acuerdo. Pero la información de que ellos tuvieron, all right, en poder, all right, dice la información 666 años. I found that very interesting, okay? El gobierno de Roma, okay? Y hubo un tiempo en que la militar perseguía a los cristianos, we know that. Después hubo un cambio por un tiempo que su poder militar se transformó a una religión romana católica y comenzaron a perseguir a los verdaderos cristianos por más de 1000 años y pico. Pues entonces la persecución de los cristianos no cambió cuando la Roma se convirtió en la Iglesia Romana Católica. It never stopped, okay? Entonces, si los de ellos no estaban de acuerdo, también perseguían a ellos. Entonces una vez, porque yo estuve casado con mi primera esposa por 20 años y hubo The History Channel. Y esto fue en Columbus, Ohio. Y enseñaron por 2 horas mucha información, cómo se formó la Iglesia Romana Católica y muchas cosas que sucedieron. It was very interesting que en parte en Europa, no aquí en Estados Unidos, pero en Europa tienen unos, no sé si se llama en español, like dungeons, soteanos, ahí se... Yeah, que la parte, uno baja por un túnel y tienen muchos cuartos ahí, todo cerrado con cadena. Entonces, thank you, brother. ¿Calabozo? Yeah. Ok, entonces él abrió una llave de esas bien antiguas y abrió la puerta. Y hay iglesias en Europa que todavía tienen los instrumentos que usaban para torturar a los cristianos. Y él se le enseñó todo y él dice, why do you guys keep all this stuff here? Entonces, creo que era sacerdote, le dijo, no sé, ¿y por qué todavía guardamos estas cosas? You know? Pero, wow, que si lo que dijo el Papa hace como, no sé si fueron 2 semanas atrás, que hay que regresar a los tiempos pasados cuando la Iglesia Romana Católica perseguía no solamente a los que guardan el Shabbat, el sábado, pero a los que no están de acuerdo con ellos, podrá ser posible, this is just me, de que esos instrumentos pueden volverse a usar de nuevo. I do not know, but why they keeping them there?